Para empezar a trabajar nuestro proceso de dibujo vamos a partir de unos puntos sumamente importantes. Entre esos puntos lo primordial o lo principal que debemos tener son nuestros materiales. Entonces, para nuestros materiales vamos a requerir un portaminas, ya dependiendo del grosor, de acuerdo a la necesidad de tu pulso, vamos a necesitar un borrador miga de pan y un borrador negro o en su defecto limpia tipo. Minas, de acuerdo al calibre del portaminas, o si tú pues no vas a trabajar con portaminas, pues puedes trabajar con otro tipo de lápiz. Es recomendable el portaminas por su trazo tan sutil y tan perfecto. ¿Listo? Vamos a necesitar algunos rapidógrafos de diferentes calibres y en algún momento los vamos a requerir. Por el momento estos son los principales en cuanto a elementos de trazo, y por otro lado vamos con nuestras reglas. Nuestras reglas, pues vamos a necesitar nuestra regla mágica, que es sumamente importante. Vamos a necesitar de escala, que tenemos un sisómetro, y vamos a necesitar un curvígrafo, que en este caso es el que siempre hemos utilizado, y una plantilla de borrador por si la requerimos. ¿Listo? Esta plantilla de borrador no solo nos sirve para borrar, sino también fíjense que tenemos varios detallitos que nos pueden servir para nuestro trazo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a necesitar obviamente hojas blancas de cualquier tamaño para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar este proceso, lo primero que vamos a venir a hacer es que vamos a dividir una hoja por la mitad. ¿Listo? Entonces vamos a venir con nuestra regla. Ubicamos la mitad de nuestra hoja. En este caso voy a utilizar un rapidógrafo para demarcar esa línea, y después lo que voy a venir a hacer es que esta la voy a venir a dividir en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces vengo aquí y la divido en dos partes iguales. ¿Listo? Luego de dividirla en dos partes iguales, lo que voy a venir a hacer es que cada uno de estos recuadros lo voy a dividir en tres partes. ¿Listo? De igual forma voy a hacerlo en la parte superior. Fíjense, acá ya tengo mi hoja dividida para empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a trabajar partes principales para nuestro dibujo plano. Lo primero que vamos a trabajar van a ser nuestros achurados. Y lo segundo que vamos a trabajar son algunas puntadas. Una vez tenga esto dividido, voy a volver a hacer el mismo ejercicio. Voy a venir y voy a dividir en tres partes iguales. Listo, ya ahí tengo para empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a iniciar es con nuestros achurados. ¿Qué son nuestros achurados? Los achurados son una herramienta fundamental para trabajar diferentes sombras en nuestro dibujo plano. Son fundamentales, ¿por qué? Porque voy a generar una tridimensión de mi dibujo plano. ¿Listo? Entonces hay diferentes tipos de achurados. Lo primero que vamos a iniciar a hacer son achurados básicos. Para empezar a soltar la mano también. Dentro de los achurados básicos tenemos líneas completamente rectas. Entonces dentro de esas lo que se debe empezar a hacer es a trazar líneas de esta forma por todo nuestro recuadro. Fíjense que yo estoy deslizando mi línea, no la estoy forzando, no estoy haciendo esto porque ahí la estaría forzando, sino simplemente estoy trazando líneas completamente verticales. ¿Listo? Este ejercicio lo voy a hacer por cada uno de mis recuadros. Fíjense que no tiene que ser perfecto, no tenemos que respetar ningún ancho, simplemente estamos haciendo líneas
para generar cierta sombra. Entonces, una vez hagamos esto, vamos a generar una escala de grises. Para generar esa escala de grises quiere decir que este va a ser más oscuro, este va a estar en un punto intermedio y este va a ser el más claro, por ende lo podemos dejar así. Entonces, para empezar a oscurecer, ¿qué debo venir a hacer? Pues simplemente voy a venir y voy a empezar a trazar más líneas de esta forma completamente verticales para empezar a generar ese degradé. ¿Listo? La idea es generar esto que se vea. Y si lo quiero más oscuro, pues ¿qué voy a hacer? Voy a seguir trazando líneas hasta generar mis tonos más oscuros. ¿Listo? Fíjense que estoy haciendo un único trazo con líneas completamente verticales. ¿Listo? Fíjense acá que ya estoy teniendo una escala de grises. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Nuestro paso principal es empezar a soltar la mano para que nuestro trazo se vuelva un poco más fluido. Dentro de los achurados también tenemos uno de los sumamente importantes, que son líneas diagonales. Fíjense cómo estoy trazando mis líneas diagonales. Estoy dejando que mi mano sea completamente fluida a la hora de trazar. ¿Listo? Entonces fíjense acá que estoy respetando también los cuadrados que tracé. Ahora vamos a empezar a trabajar nuestra escala de grises. Como son líneas diagonales, luego lo que voy a hacer es que las voy a hacer en mi otra dirección. De esta forma. Esta la voy a trabajar más separada para que me genere un poco un color más claro. Y ahora, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a trazar más líneas en las dos direcciones. Entre más juntas estén nuestras líneas que va a pasar, pues más oscuro va a quedar mi recuadro. ¿Listo? Entre más juntas trabaje mis líneas, pues voy a empezar a generar que mi tono quede muchísimo más oscuro. Fíjense que estamos jugando con las líneas. Estamos dejando que nuestras líneas y dejar fluir. ¿Listo? Vamos a dejar fluir de esta forma. Pero sin perder nuestra línea base. ¿Cuál es? Líneas diagonales en los dos sentidos. Luego de tener esto, entonces ya tenemos dos tipos de achurados. Tenemos achurados con líneas completamente verticales, tenemos achurados con líneas diagonales en ambas direcciones, y ahora vamos a hacer con líneas de esta forma. Vamos a generar un rango de estas líneas y luego lo vamos a empezar a hacer de esta forma, como si fuera un zigzag. Pero fíjense que yo me estoy dejando llevar la mano. ¿Listo? Yo no lo estoy forzando, yo no estoy haciendo nada, simplemente la estoy dejando llevar. Y de esta forma vamos a hacerlo en cada uno de nuestros recuadros. Recuerdan que entre más junto haga mi línea, ¿qué va a pasar? Pues más oscuro voy a generar, más sombra voy a generar. ¿Listo? Luego de esto, ¿qué debo hacer? Pues empezar a trabajarlos más fluidos, pero sin perder lo que hemos venido haciendo. Primero los trazamos hacia un lado, ¿listo? Luego los trazo hacia el otro, ¿listo? Fíjense que yo no estoy perdiendo, luego los trazo hacia el otro, y luego los trazo hacia el otro, ¿listo? Fíjense que yo no estoy perdiendo el hilo con el que lo estoy trabajando. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a empezar a trabajar.
¿listo? Este nos debe quedar demasiado oscuro, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que hacer demasiadas repasadas por acá para poder generar nuestro achurado, ¿listo? Fíjense cómo lo estamos haciendo sin perder. ¿De qué depende cada achurado? Pues de la función y la necesidad con la que tú lo requieras. Y obviamente el que más se te haya facilitado a ti, pues ya ese va a ser el que tú vas a empezar a utilizar en tus dibujos planos, ¿listo? El más sencillo y el más común de encontrar es este, el de diagonales, porque es muy sencillo. Se suele tender que las personas suelen tener mucha más facilidad en trazar este. Sin embargo, les recuerdo que ya depende. Si a usted se le facilita con este, pues lo puede trabajar con este o con este o con este, ¿listo? Ya depende de su necesidad, ¿listo? Básicamente, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos achurados? Nuestro primer recuadro debe quedar demasiado oscuro. El de en medio debe quedar en un punto intermedio. Y el siguiente debe quedar muy claro. ¿Listo? Vamos a generar una escala para que visualmente nos quede un degradé y poder tener diferentes tonalidades de sombras. ¿Listo? Listo, y así sucesivamente voy a trabajarle hasta generar mi escala de grises. ¿Listo? Entonces, si se fijan, mi escala de grises desde el más oscuro hasta el más claro, pero estoy usando el mismo método. ¿Listo? Ahora vamos con nuestras puntadas. Nuestras puntadas, ¿qué son? Son aquellas como se entrelazan los hilos de mi maquinaria con la que yo vaya a trabajar. Depende de qué tipo de maquinaria yo esté empleando. Acá que debemos tener en cuenta y es soltar nuestra mano. ¿Listo? Dentro de nuestras puntadas tenemos la puntada sencilla. ¿Cuál es la puntada sencilla? Esta puntada que normalmente vemos en varias de nuestras prendas. Simplemente, ¿qué es? Pues si usted lo quiere venir a trabajar con reglas, simplemente lo puede venir a hacer. Y es una puntada con cierta distancia. ¿Listo? Que debo garantizar que mis recorridos queden perfectos, ¿listo? Para poder generar un pespunte completamente simétrico y adecuado. Si usted lo quiere hacer a mano alzada, estaría espectacular, porque usted va a haber momentos donde usted no va a poderlos trazar con la regla, sino simplemente va a tener que trazarlos con la mano. Entonces es importante también que usted suelte la mano y empiece a trazar esos pespuntes sencillos. Este es un pespunte sencillo a pulso. ¿Listo? Igual las reglas son una gran herramienta. También es importante y fundamental que usted las utilice. ¿Listo? Listo, luego de terminar mi puntada sencilla, vamos a hacer nuestra puntada doble. ¿Qué quiere decir nuestra puntada doble? Simplemente vamos a venir, bueno, acá el título me quedó ahí, vamos a venir a hacer dos puntadas sencillas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Vengo acá con mi puntada sencilla y mi doble va un poquito más juntita, más pegadita. Eso sería una puntada doble. Entonces vamos a dejar un pequeño espacio para diferenciar entre una puntada y la otra, y vamos a rellenar nuestros recuadros de puntadas dobles. Y esta sería nuestra puntada doble. Ahora vamos con nuestra puntada triple. ¿Qué quiere decir eso? Que es una doble y una sencilla. ¿Listo? Entonces serían 3 renglones, por así decirlo, bien juntitos.
para generar nuestra puntada triple. ¿Listo? Listo, entonces entre más pequeña y más sutil quede, pues muchísimo mejor. Se va a evidenciar que de verdad hay una puntada y se va a ver cada uno de los detalles sumamente importantes de nuestra prenda. Listo, luego de esto tratemos sí o sí de dejar este espacio, ¿vale? Dejemos este espacio para diferenciar una puntada de la otra. ¿Listo? Ahora, luego de esto vamos a encontrar los denominados zigzag. Dentro de los zigzag hay muchísimos tipos de zigzag, demasiados. Dentro de ellos tenemos algunos que son muy comúnmente vistos, que por lo general es el sencillo. ¿Qué les recomiendo para que nos queden muy bien trazados este zigzag? Y es que demarquen de qué ancho lo quieren trabajar. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que nuestro zigzag va a quedar con una proporción completamente adecuada. ¿Listo? De esta forma es un zigzag muy sencillo realmente. Ya lo que yo voy a hacer es, fíjense, voy a trazar de una vez que el ancho completo, muy sutilmente, que ni se note porque es una línea guía. ¿Listo? De qué tan ancho lo quiero trabajar, y ya simplemente voy a venir y voy a empezar a trabajar mi zigzag. ¿Listo? Luego de trabajar ese, tenemos otro tipo de zigzag que es muchísimo más cerradito. Entonces ese otro zigzag sí es muchísimo más pequeñito. Hacerlo súper pequeñito. Y es ese que viene casi juntito todo. Y así ya estamos por finalizar nuestra plana de puntadas de zigzag muchísimo más junto. ¿Listo? Insisto, estos son únicamente algunas puntadas que hay un montón de puntadas de acuerdo a la maquinaria, y hay otra que eso es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una costura y viene este zigzag así, con una separación leve. ¿Listo? Sería una. Vamos por la otra. Listo, y así ya tendría finalizada nuestra otra puntada. Ahora vamos con otra que también es de zigzag, que viene una puntada doble. Viene una puntada doble. Recuerda nuestra puntada doble, y en medio de esa puntada doble viene nuestro zigzag. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a trabajarlo por todo mi recuadro. Una puntada doble, una puntada doble y un zigzag sencillo. Listo, luego de finalizar este, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Para nuestro siguiente ejercicio es la recubridora. Entonces, la recubridora por nuestra parte interna lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer un pespunte doble
Y a ese pespunte doble le vamos a hacer el siguiente trazo. Listo. Luego de este vamos a hacer la muy conocida cadeneta. Si usted prefiere, haga una línea muy suavecita para que usted se guíe la cadeneta. La cadeneta es muy sencilla, simplemente viene desde la línea y hace una arandelita. ¿Listo? Fíjense, trazo como una lagrimita que entra sobre la anterior que previamente realicé, pero siempre me estoy guiando es de la línea que previamente había trazado. Y así sucesivamente daríamos por terminada nuestro trazo de puntadas. ¿Listo? Entonces tendríamos nuestra sección de achurados y nuestra sección de puntadas. Si usted gusta, puede ponerle el nombre de la puntada en la parte de abajo para que usted tenga la bitácora de puntadas cuando usted lo requiera. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar un ejemplo de dibujo plano. Dentro del dibujo plano nosotros debemos tener varios puntos sumamente importantes. Entonces, esto es simplemente un ejercicio. ¿Listo? Entonces, son las bases de nuestro dibujo plano. ¿Listo? Como son las bases de nuestro dibujo plano, debemos seguir ciertos pasos sumamente importantes. Lo primero que necesitamos es, obviamente, nuestro croquis de nuestra prenda. Lo segundo que necesitamos es nuestras especificaciones de ese croquis. Luego necesitamos, como tercer paso, nuestras cotas. Y por último, nuestras lupas. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo con estos 4 puntos sumamente importantes. ¿Listo? Entonces, para ello, simplemente voy a venir acá y voy a dibujar como si fuera una falda. Realmente vamos a dibujar que simule una falda, pero la estoy dibujando simplemente solo para hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, supongamos que este va a ser nuestro dibujo plano. No estamos haciendo técnico, nada por el estilo, sino solamente lo estamos haciendo para explicar estos 4 puntos sumamente importantes. ¿Listo? Listo, entonces ahí tengo ese ejemplo. Puede que sea lo que sea. Y supongamos que esta es mi pieza. Lo que queramos imaginar que es esto es mi pieza. ¿Listo? Es mi dibujo plano, ya aquí hice mi dibujo plano. A este dibujo plano voy a decir que voy a hacerle un pequeño bolsillo en la parte de acá. Insisto, es solo para hacer el ejercicio. Pongamos que va a tener un bolsillo acá, que este bolsillo va a tener una tapa. Pongamos que va algo así más o menos, un bolsillo de parche. Eso es. Supongamos que este es mi dibujo plano. ¿Listo? Ahora, si este es mi dibujo plano, supongamos que es un textil, debe tener ciertas puntadas o ciertos pespuntes de los cuales
yo voy a venir a trazar. Entonces para eso simplemente lo que voy a venir a hacer es voy a simular ciertos pespuntes. Entonces supongamos que acá va a tener un pespunte, una puntada. Y voy a decir que acá tiene una puntada doble. Vengo y trazo. Se fijan que las estoy haciendo pequeñas. ¿Por qué? Porque visualicemos esto a escala real. Son cosas que son súper diminutas y que casi no vamos a lograr percibir a simple vista. ¿Listo? Tengo ahí una puntada doble. Y vamos a decir que en mi dobladillo o mi orillo tiene una puntada doble también. ¿Listo? Listo, igual estos vuelos y estas cositas ustedes las van a aprender más adelante. Simplemente es para hacer el ejercicio. Entonces ya ahí podría decir, supongamos que este es mi bolsillo, entonces vamos a hacerle acá unos brochecitos y obviamente vamos a hacerle a mi bolsillo ciertas especificaciones. Entonces vamos a hacerle acá su pespunte. Listo, entonces supongamos que ya tenemos nuestro croquis. ¿Listo? Entonces ya aquí podemos decir que tenemos nuestro croquis. Ahora vamos con las especificaciones. ¿Qué son las especificaciones? Son aquellas partes, tal cual como su concepto lo indica, como la palabra lo indica, es especificar qué tiene mi prenda. Entonces vamos a especificar. Entonces vamos a tomar y vamos a empezar a decir, bueno, es que esto, con una flechita, esto es un bolsillo, ¿verdad? Esto que hay acá es un prense. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que vamos a empezar a hacer es a explicar cada uno de los detallitos que tiene mi prenda. Entonces acá puedo señalar que esto es mi dobladillo. ¿Listo? Entonces fíjense que cada uno de los detalles, entonces acá bolsillo de ¿qué? De parche. ¿Listo? Debo empezar a especificar cada uno de los detalles que tiene mi dibujo plano, mi dibujo técnico. ¿Por qué? Porque dado caso que yo no especifique que esto es un bolsillo de parche, pues va a haber una persona y dice, no, pues es que ahí no dice que es un bolsillo, pues eso parece un recuadro, entonces hagámoslo en forma de cuadrado, de forma un corte y ya es un bolsillo ahí X, o no es un bolsillo, simplemente es una pieza, o esto no es un prense, o esto pues es una cintilla, no sé. Lo importante es que en nuestras especificaciones nosotros, valga la redundancia, especifiquemos cada uno de los detalles que llega a tener mi croquis o mi dibujo plano. ¿Listo? Siempre debo tener en cuenta esas especificaciones. Si llegara a tener, supongamos que esto es una cremallera y llegara a estar acá mi cremallera, pues ¿qué debo venir a hacer? Pilas, porque acá va mi cremallera. ¿Listo? Especificar cada uno de los detalles que tiene mi dibujo plano. Luego de trabajar nuestras especificaciones, vamos a trabajar nuestras cotas. ¿Qué son las cotas? Son las especificaciones en cuanto a medidas. ¿Cómo se trabaja una cota? Entonces, una cota es muy sencilla de trabajar. Simplemente es venir a trazar de dónde a dónde tú quieres trazar una cota. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a venir acá y vamos a especificar que de aquí a aquí deben haber 12 centímetros a escala real. ¿Listo? Las cotas son medidas específicas que vamos a trabajar ya en nuestra prenda real. Entonces ya acá supongamos que esto es una pretina, entonces yo acá ya estoy diciendo pilas, porque mi pretina sí o sí cuando usted la vaya a trabajar en una prenda real ya debe ser sí o sí de 12 centímetros. ¿Qué otra cota podemos trabajar? Podemos trabajar y podemos decir que nuestro largo de nuestra falda, por así decirlo, de nuestro pañuelo, ya está en nuestra imaginación que es esto, viene de, supongamos, 30 centímetros. Entonces yo ya sé que cuando yo o la persona a la que yo le di mi ficha técnica de diseño me vaya a patronar esta falda o este pañuelo, pues sí o sí va a tener que respetar que por acá debe haber
30 centímetros. ¿Listo? En mi bolsillo de parche, ¿qué debo tener en cuenta? Pues cuáles son las proporciones. Entonces vamos a hacer unas cotas más específicas de lo que hay. Voy a venir y voy a decir que de aquí a aquí mi boca va a ser, mi tapa de bolsillo va a ser de ¿cuánto? De 5 centímetros. Y voy a decir que el fondo de la tapa hacia abajo va a ser de 15 centímetros. ¿Listo? Estamos poniendo un ejemplo. Ya aquí ya tengo una cota. ¿Listo? Una cota es una medida específica a escala real. ¿Listo? Que siempre se debe especificar. No quiere decir que tú tengas que poner cotas en todo tu dibujo plano o en todo tu croquis que vayas a hacer. No. Simplemente vas a poner aquellas cotas que tú sabes específicamente que deben ir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tú dices, no, es que sí o sí, yo necesito que mi pretina sea de 12 centímetros. Pues simplemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues especificas que tu pretina va a ser de 12 centímetros. ¿Listo? Después de tener nuestras cotas, que ya está chuleado, ya sabemos qué significa una cota y la forma de trazar. Esta es una forma de trazar. Hay muchas más formas de trazarlo. Hay personas que simplemente les trazan con flechas. ¿Listo? O simplemente vienen y hacen de aquí a aquí hay cierta medida y de aquí a aquí. Eso es una cota. ¿Listo? Entonces usted lo puede trabajar de la forma en como usted lo prefiera. La más conocida es esta de acá. ¿Listo? Con una terminación recta y terminación recta en cada una de las puntas. Siempre usted va a encontrar este tipo de cotas. Depende de cómo lo esté manejando. No pasa nada, no influye en nada. Ya usted revisa cuál prefiere trabajar. Después de esto vamos a venir a trabajar nuestras lupas. Cuando nosotros vamos a trabajar nuestras lupas es, como su nombre lo indica, o la función, ¿cuál es la función de una lupa? Aumentar, ver más específico o más detallado alguna parte de mi prenda. Entonces en este caso decimos, bueno, hagamos una lupa de nuestro bolsillo. Tal vez podemos especificar bien cuáles son las puntadas que tiene, cuál es la terminación de la tapa. Si hacemos una lupa, entonces para hacer una lupa siempre se trabaja de forma circular. Claro, hay lugares donde las trabajan cuadradas, rectangulares, ya depende de la necesidad. Como estamos hablando de lupas, pues normalmente uno encuentra unas lupas redondas. ¿Listo? Ya insisto, esto ya depende de, pues, el detalle que tú le quieras trabajar. Por lo general siempre se trabaja un círculo, listo, para señalar la lupa. Y voy a trazar sí o sí una flecha que me indica, hey, es que a este bolsillo se le sacó una lupa. ¿Listo? Entonces, ¿esa lupa qué quiere decir? Que yo voy a tener que hacer este bolsillo, pero con un aumento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar este bolsillo a una escala más amplia para poder detallar cada uno de esos pequeños pespuntes que no se alcanzan a notar a simple vista en el dibujo. Listo, entonces voy a venir y voy a trabajar la tapa. Entonces resulta que yo simplemente voy a venir y quiero hacerle especificar un aumento acá a esta parte de acá. Entonces voy a venir y voy a hacer mi bolsillo, a trazarlo muchísimo más amplio, más grande. Listo, entonces voy a hacer aquí mi tapa de esta forma. Esto voy a simular como si yo fuera a levantar mi tapa para poder ver qué es lo que hay debajo de mi tapa. ¿Listo? Usted puede hacer la lupa como usted lo prefiera. Ya usted revisa la forma que a usted más se le facilite. ¿Listo? Supongamos aquí ya esta es mi tapa. Hacerla así. ¿Listo? Estoy simulando que estoy levantando mi tapa. Y acá vendría la boca de mi bolsillo. Y ya voy a trabajarle el pespunte. Acá hay un pespunte, pero entonces resulta que yo quiero es que sea un pespunte triple. Entonces acá yo ya tengo más espacio para venir a especificar que mi pespunte que voy a trabajar ahí va a ser triple. ¿Listo? Entonces vengo acá. Tengo más espacio para especificar que ahí
tengo un pespunte triple. ¿Listo? Si se fijan, yo le hice unos brochecitos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Pues dibujarle su brochecito. Para dibujarle el brochecito, pues simplemente voy a venir acá. Voy a simular mi brochecito y como que acá tenga un pequeño relieve. Entonces, si se fijan que estos ya son detalles que no puedo hacer acá. Entonces, acá ya estoy trazando, acá ya estoy trazando cada uno de los detalles que requiere mi dibujo. ¿Listo? Entonces, si se fijan, ya estamos en la minucia del detalle. ¿Listo? Y ya simplemente acá hay un pespunte sencillo. Entonces, voy a hacerle acá pespunte sencillo. Acá decidí hacerle un pespunte doble. Entonces, por ende, debería estar acá también mi pespunte doble. Pues ya depende de la terminación que yo le haya dado acá. Fíjense que solo le hice un pespunte. Entonces lo voy a dejar así. ¿Listo? Si se fijaron la lupa, ¿cuál es la función que cumple? Yo acá estoy especificando la tapa. Algunas veces es también importante especificar qué es lo que tú estás aumentando acá o cuál es el detalle que tú estás buscando con esta lupa. Entonces puedes poner acá y decir tapa con broche. O puedes aprovechar la lupa y especificar qué tan ancho quieres. Entonces acá, como estamos trabajando la tapa, entonces acá podemos aprovechar para hacer también una cota y que quede más claro que mi tapa va de ¿cuánto? De 5 centímetros. Entonces aprovecho y demarco que mi tapa sí o sí debe ser de 5 centímetros. Estoy aprovechando la lupa para especificar ciertas cositas. ¿Listo? Entonces de eso se trata la lupa, de hacer una especie de aumento para poder comprender cómo funciona al detalle. ¿Listo? Entonces acá, fíjense en esta parte de acá, quería explicarles algo. Y es, ¿recuerdan cuando volteamos esta pieza acá? Sí o sí debimos marcarle esto. Por ende, como mi pieza va y vuelve, mi falda o mi pañuelo va y vuelve, por ende, él debería tener aquí también en la parte interna su respectivo pespunte. ¿Listo? Aquí debería venir así. Si ya viene más detallado el dobladillo, pues ya debo venir a hacerle el detalle del dobladillo de la parte interna de cómo es que va. ¿Listo? Acá lo ideal sería trabajarle otra lupa al dobladillo. Entonces vamos a trabajarle otra lupa al dobladillo. Recuerden, las lupas usted las puede trabajar en cualquier parte que usted lo desee. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Usted ya decide dónde las quiere trabajar de acuerdo al detalle que usted quiere aumentar. ¿Listo? En este caso decidimos hacer un aumento en nuestro dobladillo. Entonces aquí vamos a especificar, vamos a hacer un aumento de esta parte de acá para mostrar cómo es que va la terminación de mi dobladillo. Entonces por ende voy a venir acá y voy a trazar bastante amplio la parte interna para, si se fijan, estoy haciendo un aumento para poder explicar la forma en cómo va mi dobladillo. Entonces, que tengo un pespunte doble, ¿verdad? Y acá por ende debe verse también mi pespunte doble. Y mi dobladillo iría por acá. Entonces, si visualizamos, es como si yo viniera y doblara, es decir, que voy a tener que trazar acá una línea completamente sólida. ¿Listo? Y sobre esa línea sólida voy a venir a trazar mi pespunte. ¿Listo? Fíjense acá que yo ya estoy especificando cómo es que va la terminación de mi dobladillo. Obviamente voy a empezar a trabajar diferentes grosores de línea. ¿Por qué? Para poder explicar mejor qué es lo que está pasando ahí y que visualmente se note muchísimo más. ¿Listo? ¿Y qué hago? Pues especifico por qué razón fue que yo decidí hacer esa lupa. ¿Listo? Entonces acá le podemos hacer un poquito de sombra a nuestro dobladillo para que simule que este viene y gira. ¿Listo?
Entonces voy a especificar con mi señalización que cómo va mi dobladillo. Resulta que hay dobladillos que también puede que resulta que hayamos querido trabajar con recubridor. Entonces simplemente, pues que vamos a venir a trabajar, pues vamos a venir a trabajar recubriendo esa costura. ¿Listo? Y que voy a venir a especificar, pues parte interna, terminación con recubridor o doble puntada o dobladillo pañuelo, ya usted va a especificar. ¿Listo? Entonces, si se fijan, ya en las lupas nosotros estamos trabajando un detalle exclusivo. Ahora, aprovechando que ya aquí tendríamos terminado, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y los achurados dónde los vamos a trabajar? Entonces voy a hacer el ejercicio. Este dibujo ya lo puedo tener como finalizado, sin embargo, cuando trabajamos los achurados, pues vamos a generar un mayor volumen en nuestra pieza. Entonces voy a hacer la mitad con achurados y la otra mitad la voy a dejar sin achurados para que usted visualicen cuál es la función de nuestros achurados. ¿Listo? Entonces voy a trabajar nuestros achurados diagonales en la parte de acá para generar volumen en esta parte de acá. Entonces, recuerda nuestros achurados diagonales, voy a trabajarlos de esta forma. Ya ustedes van a ir viendo cómo es que estamos generando ese volumen en nuestro dibujo plano. ¿Listo? No siempre puedes hacerlos, ya depende qué tan detallado quieres que esté tu dibujo plano. Ya eso depende, van a haber dibujos planos donde tú los vas a encontrar sin ningún tipo de achurados ni nada por el estilo. ¿Listo? Por ende, vamos a hacerle achurados a la parte de acá también. ¿Por qué? Porque es sombra. ¿Listo? Ahí le estoy haciendo, si visualizan la forma que está tomando, entonces simplemente voy a hacerle otra pasadita, pero yo estoy respetando mi línea, yo no me estoy pasando de mi línea, trabajando diagonales, mis diagonales. Se fijan que ya hay un volumen. ¿Y qué hago cuando trabajo achurados? Debo también trabajar diferentes grosores de líneas. En este caso voy a repasar esta línea para generar el volumen. ¿Listo? Si se fijan cómo cambia, y acá voy a repasar también. Ustedes pueden hacerla con el mismo lápiz, o si usted tiene un lápiz más grueso, pues muchísimo más fácil. ¿Listo? Entonces se fijan la diferencia cuando utilizamos achurados y cuando no utilizamos achurados. Igual, usted puede trabajarlo de las dos formas, sin embargo, pues ya usted revisa qué tan al detalle quiere trabajar. Los achurados son sumamente importantes, ¿por qué? Porque van a haber piezas donde a veces se suelen ver muy planas, se suelen ver muy sencillas, entonces al tú hacerle un achurado, pues ¿qué vas a hacer? Vas a generarle ese volumen para que visualmente las personas logren comprender cuál es la idea que tú estás queriendo transmitir. ¿Listo? Y ya así daríamos por terminados nuestros ejercicios de dibujo plano.